Entonces, la perseverancia. Tal virtud implica cierta firmeza en la voluntad y en la razón. Y por otro lado, moderar el temor a la fatiga y al desfallecimiento. ¿Por qué? Porque la obra es larga en el tiempo. Además, la perseverancia viene a ser un término medio entre la flojera o molicie y la porfía o pertinacia. Por la pertinacia y la porfía, por la que uno se aferra a su juicio propio y persevera más de lo que conviene en esta obra o en alguna cosa, en lo que sea, más allá de lo que conviene, es decir, en una contumacia, en una cosa que nosotros decimos en un término más coloquial, la idea fija, pero la idea fija de mala forma, cuando es una especie de eh, obsesión, cuando pasa desde la perseverancia a lo obsesivo. Por ejemplo, quien no entendió que sus deberes de Estado son trabajar, pero también son recrearse, también es compartir con su familia, y esa persona es trabajólica, esa persona es un vicioso, no es un virtuoso, es un vicioso. El trabajólico es un vicioso porque cae en la pertinacia, en el exceso, más allá de lo que corresponde, pasando a llevar sus otros deberes de Estado como padre de familia, como esposo, como por su vida espiritual. Se acuesta y se levanta y se duerme trabajando. Y hay un equívoco gravísimo porque la sociedad hoy día admira eso. No, si el fulano es un muy buen marido, oye, trabaja de sol a sol. No, señora, no es un buen marido. Un buen marido se sienta a cenar con sus hijos y los escucha y los conoce, estudia con ellos, les ayuda a hacer el trabajo. Bien, la flojera, la molicia consiste que uno se aparte con facilidad del bien por dificultades que no puede soportar. Esto constituye la esencia de la molicie, ya que muelle o blando se llama a lo que cede fácilmente al tacto. Con toda propiedad se llama muelle al que deja de hacer el bien por las molestias causadas por el hecho de obrar sin sentir placer, pues retrocede, por así decirlo, por motivos de poca importancia. Entonces, esa persona también cae en la procrastinación, es decir, dejar de hacer algo porque fíjate que en realidad tenía que preparar este trabajo académico, pero me invitaron a jugar un partido de pool. De esta forma, la fortaleza, y aquí esto lo muy cerramos la fortaleza con esta idea, muy importante. De esta moda, la fortaleza, de esta forma, la fortaleza se opone, a la fortaleza se oponen los vicios de cobardía, impavidez y temeridad, mientras que a las virtudes potenciales se oponen la presunción, la ambición, la vanagloria, la pusilanimidad, la mezquindad, la molicie y la pertinacia. Esta virtud de la fortaleza es fundamental en la vida moral, pues el bien siempre encuentra resistencia interna y externa. Por tanto, como el bien siempre encuentra resistencia interna desde mi propio yo, desde mi interioridad, y también desde el exterior, desde el otro, especialmente la mano del enemigo de Dios, yo debo tener esa fortaleza para hacer, como dijimos en la clase pasada, siempre el bien que quiero y evitar el mal que no quiero. Y ahora pasamos entonces a hacer una pequeña reflexión sobre la templanza, que a diferencia de la fortaleza, la templanza nos hace superar las dificultades y obstáculos que nos separan del bien. La virtud de la templanza nos permite gozar de los placeres sensibles que tienen toda validez, gozar de los placeres sensibles, de una manera ordenada y adecuada, sin desviarnos del fin, la verdadera felicidad, es decir, sin desviarnos del fin superior, que es la virtud y Dios. Gozar de los placeres sensibles. La templanza modera por eso el apetito sensible y particularmente concupiscible, es decir, la gula y la lujuria. ¿Por qué es necesaria la virtud? Porque como seres racionales, dotados de inteligencia y voluntad, debemos satisfacer nuestras necesidades naturales no meramente según el instinto, como lo hace un animal. Usted es racional, usted no puede operar entonces llevado solamente por sus instintos corpóreos, porque entonces estaría siendo gobernado por su animalidad y no su estado superior, que es la racionalidad.
Por lo cual no solamente está actuando contrario a su naturaleza racional, sino que en su bestialidad está actuando contrario a su fin último. Y es más, está negando su propia naturaleza, porque está actuando con bestialidad. Y eso le pasa a usted, señor, particularmente a usted, cuando casado y aparentemente, como usted dice, enamorado de su esposa, pasa al lado de una niña en la esquina y la queda mirando ¿qué cosa? La cosificación de ella. O sea, usted, igual que el perrito, el gatito que mira y sale en agosto y no importa quién esté en el techo, lo importante es que pudo satisfacer sus inclinaciones más bestiales, digamos. Entonces, la idea de la templanza es que usted ordene sus inclinaciones corpóreas, sus inclinaciones sensitivas a la recta razón, abierta y a la ley natural, que es usted capaz de valorar el placer o deleite según lo que corresponde. ¿Cómo va a ser agradable que uno esté con su esposa abrazado en el trato conyugal? Pero en justa medida, según lo que corresponde, desde lo que es el fin último de uno y también de la ley natural. Por eso que el trato conyugal es entre los esposos y nada más. No existe trato conyugal en ninguna otra forma en la persona humana que opera en el mayor bien que no sea entre los esposos y de manera moderada y conforme a la ley natural. Cualquier cosa que usted haga que no sea natural es un vicio. Y es un vicio de la templanza. Es que en el matrimonio está todo permitido. No, señor. No, no, señor. Su esposa no es un objeto, no es una muñeca inflable, no es un objeto sexual. Su señora no es una cosa. Usted no la cosifique para usted darse a sí mismo sus placeres, porque usted está pensando primero en usted, segundo en usted, tercero en usted. No tiene primero usted el matrimonio, el nus, el nosotros. Usted está primero, segundo yo, tercero, entonces tú haces, querida, lo que yo quiero que tú hagas. Ah, es que si tú no haces esto que te estoy pidiendo, entonces tú no me quieres. No, 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 no. Usted no la quiere. Y es más, no solamente no la quiere a ella, es altamente probable que tampoco se quiera a sí mismo. Esto esté dentro de que la templanza le permite a usted estar dentro de las operaciones naturales de conservación del individuo, alimentación y de la especie. Es decir, que coma porque tiene que alimentarse para la preservación de la especie. Y también que tenga la unión sexual para la continuidad de la especie. Eh, y este es un efecto propio del acto humano, digamos, ¿no? El placer es, por eso, algo natural, que tiene una determinada misión en nuestro ser y obrar. Sin embargo, puede darse de forma tan vehemente que nos incline a salirnos de la medida racional a la hora de satisfacerlo y a buscar el placer solo por el placer, independientemente de la obra que al placer acompaña. Su vehemencia puede además dificultar el normal ejercicio de la racionalidad y la voluntariedad. Tal cosa puede suceder como el que bebe alcohol inmoderadamente solo porque así se siente bien y se evade del mundo real. Por eso tal vehemencia requiere ser moderada por la templanza. Las partes subjetivas de la templanza moderan el recto goce del placer sensible en relación a la comida, a la bebida y al placer venéreo. La abstinencia modera la inclinación a la comida, haciendo que se coma lo necesario, conservar la salud sin caer en el vicio de la gula, que consiste en comer en exceso o cosas excesivamente refinadas en cantidades inconmensurables. Sería el caso de una persona que después de almorzar convenientemente después de almorzar, saciando su hambre, recibe un trozo de torta ofrecido por un compañero de trabajo. Aunque sabe que no necesita comer y de hecho no tiene hambre, si no tiene un dominio adecuado sobre el apetito sensible, comerá la torta solo porque sabe que es rica. Por lo demás, aunque le siente mal. Y usted me dice a mí, es que está muy rico este postre que es crème brûlée, que normalmente se sirve en un pocillo muy pequeño. Y es exquisito. A mí una vez un director espiritual me dijo, cuando te sirvan un postre muy rico, en vez de comerte 5 postres,
Yo estaba pidiendo creo que el tercer postre. Y me dice, no comas tres postres. Cuando te sirvan ese postre rico, lo único que tienes que hacer es comerlo más lentamente y en cucharadas mucho más pequeñas. Y te vas a demorar el mismo tiempo que te demoraste en comer los tres postres en ese puro postre. Porque ¿cuál es el placer que tienes del postre? El sabor, el deleite al comer, al cerrar los ojos y sentir ese placer, ese momento de deleite. Alárgalo con un solo postre, comiéndolo de manera más mesurada, más lento. ¿Qué razón tenía este director espiritual? Bien, el placer por la bebida vendría ordenado por la sobriedad, evitando caer en la embriaguez. La satisfacción del placer Venerio, lo que se relaciona con este son besos, caricias, abrazos, y etcétera. Debe ser moderada por la castidad, que consiste en el recto disfrute de tal placer como se debe, con quien se debe y cuándo se debe. Por favor, escuche lo que es castidad. Es un recto disfrute de tal placer, cómo se debe, con quién se debe y cuándo se debe. Por eso que existe la castidad del matrimonio, pues. No es que ese matrimonio no tenga trato conyugal. Sí tiene trato conyugal, pero existe castidad en cuanto que opera cómo se debe, cómo se debe. No se olvide que la nariz se hizo para respirar y la boca para comer. Y los oídos para escuchar. Cada parte del cuerpo tiene una función natural que usted no puede usted violentar, ni en usted ni en las otras personas. ¿Con quién se debe? Con la esposa. ¿Y cuándo se debe? En el momento adecuado, como corresponde, dentro de un marco de prudencia y de mesura. El vicio contrario a entonces el trato conyugal y al placer del disfrute y contrario a la castidad es la lujuria, que trae consigo una larga serie de vicios descritos con agudeza por el filósofo Tomás de Aquino. Nos dice Tomás de Aquino, les leo, cuando las potencias inferiores se muestran especialmente sensibles al placer, es natural que las potencias superiores se vean impedidas y desordenadas en sus actos. Ahora bien, el vicio de la lujuria hace que el apetito inferior, el concupiscible, se ordene de un modo vehemente a su propio objeto, lo deleitable, debido a la impetuosidad del deleite. De ello se sigue lógicamente que las potencias superiores, el entendimiento y la voluntad, se sientan altamente desordenados por la lujuria y lo lleve a un acto lujurioso y a otro acto lujurioso, y así, por ejemplo, pasa por las famosas, cuando uno estudia las fiestas de Baco, de Dionisio y lo orgiástico en Roma, opera de esa manera. Bien, en la vida moral intervienen cuatro actos de la razón. En primer lugar, la simple inteligencia. Este acto que se ve en la inteligencia, que persigue con la bondad del fin, el bien del fin, y se ve impedido por la lujuria. En segundo acto es la deliberación sobre los medios que han de elegirse y también se ve impedido por la concupiscencia de la lujuria, cegado. Para ellos ponemos la precipitación, que es privación del consejo debido. Nos precipitamos. No, si yo sé lo que hago. Y parto nomás como caballo de invierno a caer en el vicio. El tercer acto es el juicio sobre lo que ha de hacerse. También este acto tercero se ve impedido por la lujuria. Esta función la desempeña la inconsideración. Y el cuarto es el imperio de la razón. También lo impide la lujuria, al obstaculizar la ejecución del decreto de la mente. Me pone una pantalla, una segunda naturaleza aquí, que me hace ver color de rosa aquello que es color de hormiga. Por parte de la voluntad encontramos un doble acto desordenado. El primero es el deseo del fin. Bajo este aspecto tenemos el egoísmo, que hace buscar el deleite de un modo desordenado, y como vicio contrapuesto, el odio a Dios.
como yo sé que estoy pecando porque me fui con la secretaria a un motel, perdonen el ejemplo, entonces el egoísmo me lleva a eso y yo lo que hago simplemente es desordenarme en ello, inmediatamente, ay, esto la iglesia tanto que opina que aquí y empiezo a odiar a la iglesia, a Dios, porque en el fondo me estoy odiando a mí mismo, porque simplemente estoy siendo esclavo del vicio de la lujuria. Existe también el deseo de los medios que se ve impedido por el amor a la vida presente, en la cual el hombre quiere disfrutar el placer, y como vicio contrapuesto a la desesperación de la vida futura, en cuanto al que detenernos excesivamente en los placeres carnales, no nos preocupamos los espirituales que nos disgustan. Lo que estábamos diciendo. Entonces, estoy feliz aquí en el mundo porque lo estoy gozando. Esto es muy propio del progresista marxista, materialista, que no cree en Dios, que no cree que hay otra vida. Entonces, todo lo ve en este mundo y todo lo quiere gozar aquí. Pero usted no le vaya a hablar del final de su vida, porque el tipo se angustia, el tipo odia la muerte la ve como lo peor que hay. Un buen católico o un buen cristiano va a ver la muerte como un paso a una vida futura en la trascendencia. Una persona materialista está desesperado, no soporta lo espiritual, porque inmediatamente le lleva la conciencia, lo lleva a esa parte del alma que va a tener que ver con ese día final. ¿Ah? Bueno, las partes potenciales de la templanza que permiten incrementar los actos directamente relacionados con ella son, anote, continencia, la capacidad de contenerse, mansedumbre, clemencia, modestia, humildad, estudiosidad, orden, ornato, austeridad, parquedad, sencillez. Por la continencia se modera la inclinación a lo placentero, siendo uno mismo dueño de su obrar y no un esclavo de las pasiones. La mansedumbre refrena el ímpetu de la ira y por la clemencia se disminuye el castigo externo. La modestia difiere de la templanza en que modera los objetos más fáciles de controlar y de esta derivan otras 4 virtudes. 1. Es el movimiento del ánimo hacia alguna excelencia, al que modera la humildad. La humildad es fundamental en todo esto, señora, señor. El segundo es el deseo de las cosas del conocimiento, que es moderado por la estudiosidad. La estudiosidad, y que se opone a la curiosidad. El tercero se refiere a los movimientos y las acciones corporales. Movimientos y las acciones corporales, tratando de que se haga con decencia y honestidad, tanto cuando se trata de obrar con seriedad como en el juego. Y cuarto, se refiere al ornato externo, como vestidos y objetos similares, pero para cuidar de algunos de ellos pusieron otros algunas virtudes especiales. Por ejemplo, Andrónico de Rodas puso la mansedumbre, la simplicidad, la humildad y otras semejantes de las cuales hablamos antes. Aristóteles puso también la eutrapelia, cuya materia son los deleites del juego, pero que se expresan por lo que les decía antes, esta alegría de saber que usted va a poder algún día tener la paz de Dios. Por último, para cerrar el tema de la templanza, decimos que por la humildad nos valoramos en lo que realmente somos, la humildad. Si al final siempre llegamos a lo mismo. Nos valoramos por lo que realmente somos. La humildad me dice cuánto realmente soy, ordenando entonces el apetito desordenado a la propia excelencia y sentir la alta estima de nosotros mismos. En la medida que tengo alta estima de mí, cuido de no basurearme a mí mismo. Se le opone el vicio de la soberbia, que consiste en el apetito desordenado de la propia excelencia, por la que el soberbio tiene una valoración desmedida de sí mismo. La estudiosidad, por su parte, es el dominio del deseo de saber tal o cual forma que hace posible el estudio, la aplicación intensa de la mente a algún objeto, que se opone a la curiosidad o al deseo inmoderado de saber, que se puede plasmar de varias maneras. Desear conocer algo para realizar el mal o para ensoberbecerse, desear conocer algo que no es importante y quita tiempo y fuerza para lo que realmente lo es. Buscar ese saber en fuentes abiertamente malas, buscar el conocimiento como fin en sí mismo, sin orientarlo a un fin último, o desear conocer lo que supera nuestras fuerzas o ingenio. Para terminar, nombremos meramente los demás vicios que se oponen a estas últimas partes de la templanza, que son la incontinencia, la ira, la crueldad, la inmodestia y los abusos en el juego. Todo el abuso en el juego.
Toda esta, la inmodestia, la ira, la pérdida de sí mismo, la pérdida del control de la recta razón por el irascible, la crueldad. La crueldad es la expresión de la malicia. Todo eso son atentados contra la templanza. Por lo tanto, como usted puede ver, la templanza y la fortaleza son las virtudes que tienen que ver con usted mismo, con su interioridad y con su felicidad. Y un gobernante está obligado a tener templanza y fortaleza y buscar que sus gobernados tengan templanza y fortaleza. Bueno, muchas gracias.